Como ya comentamos, junto a persona, preguntas es el otro pilar de la aplicación, ya que esta aplicación se basa simplificando en hacer preguntas a personas. Vamos a ver entonces la agrupación de menú de preguntas, que está compuesta por cuestionarios y asignación de cuestionarios a personas. Cuestionarios es la forma de presentar las preguntas a los evaluados. Puede haber varios cuestionarios por evaluación o ejercicio. En el ítem asignación a personas indicamos a la aplicación qué personas responden cada cuestionario. Cuestionario se mantiene como el resto de entidades que explicamos en el primer vídeo, empresa, con unas funcionalidades más. Primero vamos a ver cómo crear un cuestionario, por lo tanto pulsamos nuevo cuestionario. Nos aparece una página donde podremos construir y diseñar completamente un cuestionario. Vemos que la parte típica de mantenimiento de datos de la página nos permite crear una nueva característica, o desempeño, u objetivo, o el nombre que queramos, porque hay que recordar que podemos llamar a todas las entidades de la aplicación con el nombre que necesitemos desde parámetros. Primero vamos a crear la base de los cuestionarios y el encabezado, con el título y el texto de encabezado o descripción, pudiendo en ambos dar formato a los textos y añadir imágenes, vídeos y links. Y a la vez podremos elegir la imagen de fondo de los cuestionarios o el color de fondo. También en esta primera sección se da el nombre al cuestionario. Si habíamos introducido uno antes, la podemos modificar. La siguiente sección de la página que vemos es el área de creación de preguntas, donde vamos a crear el cuestionario propiamente dicho. Vemos que está dividido en dos partes. Una es una barra vertical con los tipos de pregunta que se pueden crear y las características o el nombre que le queramos poner que asociaremos a cada pregunta. Por otra parte, a la derecha vemos un panel que representa la página a crear. Estos paneles son páginas, donde podremos agrupar las preguntas a irlas creando. También podemos borrar páginas. Podemos crear tantas páginas como queramos, a la derecha o debajo. Creamos una nueva página a la derecha y vemos que es idéntica a la anterior. Y creamos otra debajo e igual. Podemos crear en ambas direcciones tantas páginas como necesitemos. Y ahora las borramos. Primero la inferior y después la página 1. Vemos que nos convierte la página 2 en página 1. Para crear una pregunta movemos un tipo de pregunta, por ejemplo el de selección, y nos lo despliega para que podamos meter los datos. Lo primero que vemos es la opción para que aparezcan las respuestas en vertical y horizontal. Vemos que por defecto está en vertical. Después podemos escribir la pregunta en el editor de texto pudiendo dar formato a los textos, añadir imágenes, vídeos y links. Si abrimos la pestaña de más datos de pregunta, nos encontramos con el resto de datos necesarios para dar de alta a la pregunta. El principal es el tipo de respuesta, que puede ir desde rating hasta texto libre. Tenemos también la descripción corta, que es la descripción que aparecerá dentro de la aplicación, el orden, que podemos ponerle un orden a las preguntas, aunque se puede hacer de forma automática de algunas formas más adelante, y una ponderación. La ponderación está ligada al cálculo de cumplimiento. Podemos definir en el sistema un nivel de cumplimiento, un valor, y ver si mediante unas reglas y asignando valores a las respuestas y ponderaciones a las preguntas y creando unas reglas de cálculo o fórmulas, comprobar si se sobrepasa o no ese umbral de cumplimiento. Seguidamente, pulsando el icono con el signo más, creamos las respuestas usando otro editor de texto con la misma funcionalidad que la anterior. También se nos muestra estos datos de respuesta que usaremos para hacer el cálculo de cumplimiento y para multiselección, para saber si podemos elegir más de una respuesta o varias. Una vez introducida la información de la respuesta, en este caso solo texto, pulsamos el icono de incluir respuesta. Vemos que aparece la respuesta creada a la que podemos añadir otra, borrarla y subirla o bajarla cuando haya más respuestas. Si creamos otra nos vuelve a aparecer el mismo editor y una vez introducida la información e incluida la nueva respuesta veremos que aparece debajo. También podemos asociar características o desempeños o objetivos o como los queramos llamar a nuestra pregunta. En este caso añadimos atención al cliente. Una vez hecho esto pulsamos guardar y vemos cómo queda la pregunta en la página del cuestionario. Volviendo a la página de mantenimiento del cuestionario, vamos a explicar el resto de funcionalidades. En el mismo cuestionario vemos varios botones. Con el primero lo modificamos, también podemos eliminarle. Podemos ordenar las preguntas dentro del cuestionario. Esta funcionalidad permite ordenar manualmente el orden de aparición de las preguntas en el cuestionario, tanto si el cuestionario es de una sola página como si es de varias. En este último caso, al aparecer las preguntas en cada página mantiene el orden ascendente. También podemos ordenarlas con random, donde acaban ordenadas aleatoriamente. También podemos paginar el cuestionario si no lo hemos hecho al crearlo. Aquí ya tenemos otra página creada. Este cuestionario tiene 4 preguntas. 2 componen ya una página y las otras 2 libres, con las que podemos crear una segunda página arrastrando las preguntas y pulsando crear. Aquí vemos las 2 páginas, la ya existente y la que acabamos de crear. ¿Y cómo navegamos de una a otra? Pues le decimos, por ejemplo, que si para responder a la pregunta elige esta respuesta o alternativa, tendrá que ir a esta página. Y ya solo necesitamos aceptar.
Y por último podemos listar el cuestionario. Es una vista diferente, donde se muestran todas las preguntas con sus respuestas y sus agrupaciones. Además, también se pueden mantener todos los datos de preguntas en él. Dentro del cuestionario personal vemos esta página de listado de preguntas, existente para que la creación de preguntas sea dinámica. Una vez visto todo lo relativo a cuestionarios, vamos a ver lo relativo a la asignación de personas, es decir, la asignación de los cuestionarios a las personas. El manejo es como el resto de asignaciones de la aplicación. Se nos presenta una página con los cuestionarios y todas sus preguntas a la parte izquierda, y las personas, organizadas por puestos, a la derecha. Si buscamos una persona en el árbol, la seleccionamos un cuestionario y pulsamos Asignar en la botonera, se asignará ese cuestionario a esa persona. Se ha añadido una nueva funcionalidad a los cuestionarios que llamamos secciones, que nos ayudará a diseñar las páginas que contengan a los cuestionarios y presentamos al usuario para que responda a nuestras preguntas. La parte de mantenimiento de la página de secciones es la misma que en el resto de la aplicación, pudiendo importar, exportar e imprimir. Vemos que está formada por dos pestañas. La primera nos ayuda a diseñar las páginas de nuestro cuestionario, a presentar a los usuarios para que respondan a nuestras preguntas cuando haya. La segunda se encarga de ayudarnos a diseñar cuando solo queremos que aparezca una página. Para crear secciones de página en paginación nos encontramos con todas las páginas que han sido creadas para que podamos diseñarlas, unas con el nombre por defecto y otras con el nombre dado por el usuario, como por ejemplo conclusión. Si elegimos página 1 aparece la página de creación de secciones de cuestionario para la página 1, dividido en un panel de trabajo donde diseñaremos y que constituirá la estructura de nuestra página y en una barra de herramientas. La barra de herramientas contiene los campos principales de las secciones, título, texto, logo u otro cuestionario. El cuestionario contiene todas las preguntas de la página y se debe añadir siempre. Debajo tenemos los datos de la aplicación que podemos añadir para que aparezcan en nuestra página, siempre filtrados por el usuario que responde el cuestionario o por él y sus evaluadores y validadores según el caso. En negro los básicos, que aparecen de forma general en todas las versiones, y en azul los específicos de evaluaciones. En el panel encontramos el nombre que le queremos poner a la sección y cómo crear nuevas secciones en todas direcciones. Por ejemplo, creamos una a la derecha, vemos que esta incluye el borrado. La primera no se puede borrar porque siempre se necesita al menos una sección activa. Ponemos el título de la sección. El título y todo el resto de componentes se mostrarán en la sección en el mismo lugar donde lo pongamos en el panel. Al pulsar en el texto nos aparece el típico editor con todas las funcionalidades que hemos visto en anteriores vídeos. Y si introducimos algo y cerramos, vemos que el icono cambia, incluyendo una letra, para indicarnos que tiene contenido. Esto ocurre para todos los componentes de la barra de herramientas. Cuando introducimos el contenido o hacemos una selección, el icono cambia para informarnos que se ha realizado esa acción. Ahora colocamos un logo y después los datos de un evaluador y de informes. Si por ejemplo damos un clic en informes, nos aparecen todos los informes, para que elijamos de cuántos de ellos aparecerán los datos en esta sección. Como hemos dicho, se trabaja igual con todos los componentes de la barra de herramientas. Como último punto, el más importante, necesitamos incluir el cuestionario para que aparezcan las preguntas o la evaluación, según sea el caso. Debemos colocar el cuestionario en cualquiera de las secciones de la página. Cambiando de pestaña, en secciones de una sola página encontramos otra herramienta de secciones, pero en este caso es para que aparezca todo en una sola página. La forma de trabajar con ella es idéntica que la anterior, para los componentes básicos de la sección y los datos. La única añadidura es la de competencias, o como decidamos llamar a las agrupaciones de las preguntas, tales como objetivos o características. Al crear secciones para paginación, las preguntas que deben aparecer en cada página ya estaban definidas, porque en la misma acción de crear las preguntas y los cuestionarios ya se asignaban a páginas. Pero aquí, al haber una sola página, debemos decidir dónde y cómo queremos que aparezcan las preguntas. Por ello, cada vez que asignamos una competencia a una sección, aparecerán en la parte inferior de la sección las preguntas agrupadas en la competencia elegida. Una vez creadas las secciones, en los vídeos de uso, donde los usuarios responden a las preguntas o se evalúan, veremos cómo aparecen las diferentes secciones. Se ha añadido una nueva funcionalidad, las encuestas a pie de calle, que convierte los cuestionarios en encuestas para ser realizadas por un solo empleado que vaya preguntando a diferentes personas. Estas encuestas pueden incorporar datos de segmentación. Ahora vemos que al crear un nuevo cuestionario nos aparece la opción de a pie de calle, lo que hará que se puedan asociar datos de segmentación al iniciar la encuesta y que al finalizarla se pueda crear una nueva con el mismo usuario, tantas veces como sea necesario. Una vez creado, vemos que sobre el cuestionario aparece la opción de asociar datos de segmentación activando el check. Con eso tenemos acceso al mantenimiento de estos datos, en el que podemos crear tantos datos como necesitemos y del tipo que queramos. Podemos asociar el dato a un campo propio de la aplicación, como vemos, donde aparece la entidad .campo, o un campo nuevo al que nosotros demos nombre y tipo, y sobre el que tenemos la opción de que sea un literal o una lista, como vemos en tamaño y localidad.